Bienvenido a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Geografía, sexto grado. Recursos naturales para la vida. Con el estudio de esta lección, explicarás la importancia de los recursos naturales para las actividades humanas. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Hola Carla, ¿te estás mejorando? Te extrañamos hoy en la escuela. Espero que te recuperes pronto. Te cuento que en la visita al aserradero de Porto Alegre nos enteramos de que este es uno de los más grandes en Brasil, ya que cuenta con más de 1000 empleados. Después del aserradero fuimos a la fábrica de muebles de madera. Estuvo sensacional, nos la pasamos muy bien. No imaginaba todo lo que se puede hacer con recursos naturales como los árboles, y lo importantes que son para nuestra vida cotidiana al cubrir nuestras necesidades. Vimos cómo es el proceso de elaboración de los muebles, desde que traen los árboles, que son la materia prima, hasta la transformación de estos en una silla para la escuela. Pero lo sorprendente es la gran cantidad de agua que se emplea en los aserraderos. De modo que la maestra nos invitó a reflexionar y escribir unas líneas sobre la importancia en la utilización y el uso moderado de los recursos naturales para la vida y los seres humanos. Te comparto las fotos que tomé y si quieres te ayudo con la tarea. Cuídate y toma tus medicamentos. Te veo pronto, Milton. Recursos naturales para la vida. Comencemos. En el mundo existen diversos recursos naturales que han permitido la satisfacción de las necesidades humanas y el desarrollo de las actividades económicas. ¿Qué actividades económicas identificas en el correo de la visita al aserradero de Porto Alegre? La tala de árboles como una actividad primaria, la fábrica de muebles como una actividad secundaria, es decir, la tala de bosques y transformación de la materia prima, la madera, en pasta para la industria. Primera actividad de esta lección 3. Selecciona 2 objetos del salón y en tu cuaderno elabora un esquema como el de abajo. Observemos el ejemplo. Recurso natural, árboles. Materia prima, madera. Objeto elaborado, silla. Escribe los nombres de los objetos, luego detalla los materiales con que están hechos y los recursos naturales que se utilizaron para su elaboración. Seleccionamos lápiz y papel. Veamos el primer ejemplo. Recurso natural, árboles. Materia prima, madera. Objeto elaborado, lápices. Veamos el segundo ejemplo. Recurso natural, árboles. Materia prima, madera. Objeto elaborado, papel. En grupo y con el apoyo del maestro, dibujen en el pizarrón una tabla con 4 columnas, donde incluyen los objetos anotados en el esquema, la materia prima con que están hechos esos objetos, el nombre de los recursos naturales de los que provienen los objetos y el origen del recurso que se utilizó, por ejemplo, vegetal o animal. Observemos el ejemplo. Objeto cortina, materia prima algodón, recurso natural planta, origen del recurso vegetal. Objeto libro, materia prima celulosa, recurso natural árbol, origen del recurso vegetal. Objeto lápiz, materia prima madera, recurso natural árbol, origen del recurso vegetal. Objeto portafolio, materia prima piel, recurso natural piel, origen del recurso animal. ¿Qué tipo de recursos predomina? Los recursos de origen vegetal son los que predominan. Redacta en tu cuaderno un texto sobre el tipo de actividades económicas que se realizan en el lugar donde vives y menciona los recursos naturales que se aprovechan. La respuesta dependerá de la región donde vivas. Aprendamos más.
A lo largo de su historia, el ser humano ha utilizado sus conocimientos del medio natural y las herramientas disponibles para extraer y transformar los elementos de la naturaleza que les sirven para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, desde la antigüedad se emplean rocas y lanzas para cazar y obtener comida, el azadón para labrar la tierra y las hachas para cortar la madera de los árboles y hacer viviendas para protegerse del frío. Actualmente, en todo el mundo las personas se dedican a diversas actividades, como la minería, la pesca o el aprovechamiento de los bosques. De estas actividades obtienen recursos naturales como minerales, peces y árboles, respectivamente. Cuando los elementos naturales son utilizados por el ser humano para cubrir necesidades específicas, se les conoce como recursos naturales. Estos adquieren importancia de acuerdo con el tipo de necesidad que resuelven. Por ejemplo, en lugares muy fríos, las pieles de los animales tienen gran valor porque se transforman en prendas de vestir. Algunos recursos se consumen o utilizan directamente de la naturaleza. Es el caso del agua, la energía solar o los frutos de los árboles. Pero otros no pueden consumirse de forma directa y deben ser transformados por medio del trabajo del ser humano. A estos recursos transformados se les conoce como materias primas y son empleados para fabricar productos más elaborados, como por ejemplo el algodón. Se peina, hila y teje para elaborar telas. El trigo se muele para obtener harina y producir pan. Por mencionar algunos ejemplos. Aunque gran parte de los recursos naturales es recuperable después de cierto tiempo, muchas veces estos se extraen en mayor cantidad de lo que la naturaleza puede producirlos, lo que refleja una forma no responsable de extraerlos. Por eso es importante tomar en cuenta el tiempo de recuperación de cada recurso, para no correr el riesgo de que se agote. Aserradero en Estados Unidos. La mina de diamantes en Australia. Siguiente actividad. De acuerdo con la información que acabas de leer, realiza un memorama sobre los recursos naturales. Haz una lista de 10 recursos naturales y los productos que se obtienen de ellos. Observemos el ejemplo. Lista de recursos naturales y sus derivados: celulosa, papel, algodón, ropa, petróleo, plásticos, maíz, tortillas, trigo, pan, hierro, herramientas, madera, muebles, abejas, miel, ríos caudalosos, energía eléctrica, litio, baterías. Por mencionar algunos ejemplos. Recorta 20 tarjetas de cartulina o cartoncillo de 6 por 6 centímetros de lado. Dibuja en estas los recursos naturales y los productos de tu lista y juega con tus compañeros. Veamos el ejemplo. Madera, muebles, algodón, ropa, petróleo, plásticos, celulosa, papel, hierro, herramientas, maíz, tortillas. Con la ayuda de tu maestro, comenta a todo el grupo la importancia de los recursos naturales en el lugar donde vives. Sustenta la vida y contribuye al bienestar y desarrollo, ya sea de manera directa, como minerales, alimentos y otras materias primas, o indirecta, servicios ecológicos. El agua es un recurso natural importante para la vida del ser humano, quien la aprovecha en casi todas sus actividades económicas. Por ejemplo, en la agricultura se utiliza para regar los cultivos, en la industria para producir vapor, enfriar, calentar, limpiar y como disolvente, entre otras aplicaciones. La principal fuente de consumo humano es el agua dulce, de la cual se estima que sus principales reservas se encuentran congeladas en las regiones polares de la Antártida y en el Océano Glaciar Ártico. Sin embargo, existen ríos caudalosos más cercanos a los asentamientos humanos y de los cuales se benefician las comunidades, como el Mississippi y Missouri en América del Norte, el Orinoco y el Amazonas en América del Sur,
el Danubio, Tíber, Sena, Rin y Volga, en el centro y norte de Europa, en cuyos márgenes se desarrollan ciudades importantes como Roma, París y Moscú. Estación hidroeléctrica, Rusia. El suelo es otro recurso natural aprovechado por la gente para su sustento. Existen suelos con composición y grosor diferentes, por lo que de acuerdo con sus características se convierten en sustento de diferentes tipos de vegetación que predomina en las selvas, bosques o matorrales. De todos ellos, los suelos más apreciados por el individuo son los que contienen abundante materia orgánica, pues se utilizan en la agricultura. Entre estos destacan las llanuras centrales de Norteamérica, las llanuras rusas y las de Europa Central. Finalmente, los recursos energéticos son aquellas sustancias usadas para producir energía, como el petróleo, el gas, las corrientes de agua y la radiación solar. Esta energía es utilizada como combustible para mover automóviles, aviones o para transformar las materias primas en productos de consumo. Pozo petrolero en Canadá. Carbón. Siguiente actividad. En tu Atlas Geografía del Mundo consulta las gráficas que aparecen en las páginas 91 a 97 sobre productos agrícolas, maíz, arroz y trigo, ganaderos y pesqueros, recursos mineros, hierro, cobre, oro y plata, y recursos energéticos, petróleo y gas. Observemos la información de estas páginas. Espacios agrícolas, ganaderos, pesqueros, forestales y mineros. Gráfica del trigo, maíz, arroz, ganado bovino. Mapa de la producción de granos básicos. Mapa de la ganadería. Mapa de producción pesquera y la gráfica de pesca. Mapa de la producción de madera. Gráficas de la minería, como cobre, plata, oro, plomo, hierro y zinc. Y por último, el mapa de recursos minerales y energéticos. Con esta información vamos a desarrollar la actividad. Organizados en 4 equipos, elija un tipo de producción y elaboren un mapa temático. Ejemplo: ganado, exclusiva para autoconsumo, intensiva, solo algunas variedades. Tipo de ganado: vacuno, ovino, porcino y caprino. Analicen en grupo el contenido del mapa que cada equipo elaboró. Identifiquen los 5 países que cuentan con mayor diversidad de recursos naturales y los países que destacan por su producción de energéticos, y hagan una tabla con esos datos. Muy bien, realicemos la actividad. Variedad de recursos agrícolas, ganaderos y pesqueros. Producción de arroz. China, India, Indonesia, Vietnam, Tailandia. Producción de maíz. Estados Unidos, China, Brasil, Argentina y México. Producción de trigo. China, India, Estados Unidos, Francia y Rusia. Producción de carne. Brasil, India, Estados Unidos, China, Etiopía. Producción pesquera. China, Indonesia, India, Perú, Estados Unidos. Variedad de recursos minerales. Zinc. China, Perú, Australia, Estados Unidos, Canadá. Cobre. Chile, Perú, Estados Unidos, Indonesia y China. Oro. China, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Rusia. Hierro.
China, Australia, Brasil, India y Rusia. Plomo. China, Australia, Estados Unidos, Perú, México. Plata. Perú, México, China, Australia, Rusia. Variedad de recursos energéticos. Producción de gas natural. Estados Unidos, Rusia, Canadá, Irán y Qatar. Carbón. China, Estados Unidos, India, Australia e Indonesia. Petróleo. Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos, China, Irán. Y con esto concluimos esta parte de la actividad. Continuamos. Para la transformación de los recursos naturales en productos elaborados se requieren materias primas y energéticos. De acuerdo con esta afirmación y con los datos del mapa temático elaborado, contesta: ¿cuáles son los países con alto desarrollo industrial? En industria pesada y alimentaria, Estados Unidos y Japón. Industria pesada, Estados Unidos, Japón. Industria alimentaria, Estados Unidos, Japón. En industria química y automotriz. En la industria química, Estados Unidos y Japón. En la industria automotriz, China y Japón. En la industria petrolera, Arabia Saudita y Rusia. Cabe mencionar que se tomaron los dos primeros lugares. Última actividad de esta lección. Apliquemos lo aprendido. Organizados en equipo, hagan en sus cuadernos una lista con los recursos que se utilizan en el lugar donde viven. Elijan uno y elaboren un folleto acerca del destino del objeto, desde que se extrae la materia prima de la naturaleza hasta que se transforma en un producto de consumo. Presenten los folletos al grupo. La respuesta dependerá de la región donde vivas, pero puedes apoyarte de la lista elaborada en el ejercicio anterior. De estas opciones pueden realizar su folleto. Explotación de recursos naturales en Ontario, Canadá. Refinería en Viena, Austria. Y con esto concluimos la lección 3, esperando que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad. Iniciamos con el repaso. El ser humano ha utilizado sus conocimientos del medio natural y las herramientas disponibles para extraer y transformar los elementos de la naturaleza para sus necesidades. Actualmente las personas se dedican a diversas actividades como la minería, la pesca o el aprovechamiento de los bosques. De estas actividades se obtienen recursos naturales como minerales, peces y árboles. ¿Cómo se les conoce a los elementos naturales que son utilizados por el ser humano para cubrir necesidades específicas? Recursos naturales. ¿Qué recursos naturales se utilizan o consumen directamente de la naturaleza? El agua, la energía solar, frutos de los árboles, entre otros. Los recursos naturales que son transformados por medio del trabajo del ser humano se les conoce como materias primas. ¿Qué productos obtenemos de estos recursos naturales transformados? El algodón para elaborar telas, el trigo para obtener harina y producir pan. ¿Los recursos naturales son recuperables? Gran parte de ellos, sí. Es un recurso natural importante para la vida del ser humano, el agua. ¿Para qué se utiliza este recurso? En la agricultura para regar los cultivos, en la industria para producir vapor, enfriar, calentar, limpiar y como disolvente, entre otras aplicaciones. ¿Cuál es la principal fuente de consumo del ser humano? El agua dulce. ¿En dónde se encuentran las principales reservas de agua dulce? En las regiones polares de la Antártida y en el Océano Glaciar Ártico.
Menciona algunos ríos caudalosos de los que se beneficia el ser humano: Mississippi, Orinoco, Amazonas, Danubio, Tíber, Sena, Rin y Volga. ¿Cuál es el nombre del recurso natural que es aprovechado por la gente para su sustento? El suelo. Las selvas, bosques o matorrales son suelos que tienen diferentes tipos de vegetación. ¿Cuáles son los suelos más apreciados por el individuo? Los que tienen abundante materia orgánica. Son aquellas sustancias usadas para producir energía como el petróleo, el gas, las corrientes de agua y la radiación solar, los recursos energéticos. Esta energía es utilizada como combustible para mover automóviles, aviones o para transformar las materias primas en productos de consumo. Y con esto concluimos el repaso y la lección 3, componentes naturales de la Tierra, esperando que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad. Si el material te fue útil, compártelo y suscríbete al canal. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer. Nos vemos en el próximo video.